es agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Continuamos con ustedes. Gracias por continuar ahí atento en su televisor a este interesantísimo tema. Tenemos al doctor Carlos Félix, que es epidemiólogo, a la doctora Mirna Fon Frías, gastroenteróloga, pero una experta porque ha sido la directora del Servicio Regional Metropolitano, a la doctora Jocelyn Sánchez Parra, ginecobstetra, directora de todas las maternidades de este país. Ha sido la doctora Sánchez Parra y una experta en gestión sanitaria, y al doctor Víctor Calderón Martínez, también un experto en ginecólogo obstetra, ha sido director de la Unidad Materno-Infantil del Servicio Nacional de Salud y también ha sido casi director de todas las maternidades, ¿verdad, Calderón? Pero es un experto en gestión sanitaria. Y el doctor Félix, que es un experto, ustedes saben, epidemiólogo, y en todos estos temas de enfermedades tropicales, de todo el tema de la COVID y también de vacunas, que de eso vamos a hablar. Y hablábamos antes de concluir este segmento, en el segmento pasado, sobre las cosas que, los indicadores, ¿verdad? Que hablan del adecuado control o manejo en las pandemias, sobre todo en nuestro país, y también de las cosas, del porqué de las cosas, cómo funciona nuestro modelo y qué cosas debieron hacerse que no se han hecho, pero también ustedes mismos como expertos planteaban de cosas que sí se hacían, seguimientos que sí se llevaban a cabo y que por el tema de la gestión, del cambio de gestión, lamentablemente en nuestro país no siempre tenemos continuidad de Estado, en algunas áreas sí, pero en salud vemos como que a veces hay, ¿verdad? Esa disparidad de que no hay continuidad y vemos que realmente hay cosas que quizás se pudieron haber hecho, Carlos, o que continuarse y que no se continuaron. Entonces usted decía... Hay algo que me llama la atención y es con relación a cosas que se dejaron de hacer o que no se están haciendo. Por ejemplo, que ellos dicen la ocupación de camas. A nivel de las clínicas privadas le he estado dando seguimiento y en Santiago, parte de las principales clínicas del país tienen una ocupación de 100%. Escuché una de ellas que tenía pacientes en lista de espera. Pero que la gente no quiere ir a la pública. En San Francisco de Macorís está en un 95% de ocupación. No es que no quieran ir. Anteriormente se hacía una logística de traslado. Ellos dicen que la gente no quiere ir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una logística de traslado. Señores, cuando usted tiene su familiar en condiciones críticas, usted lo que necesita es una cama de unidad de cuidados intensivos. Lo digo porque tuve la oportunidad de tener familiares que necesitaban cama y me decían, no, Jocelyn, lo que necesitamos es una cama, independientemente que sea en el Marcelino Vélez, que sea en el Moscoso Puello, que sea en Secanov. Entonces, como las clínicas están tan abarrotadas y el sistema público tiene la ocupación en menos de un 50%, ¿qué está pasando con la coordinación de traslados? Porque hay una persona que se encarga de gestionar esas camas. ¿Le dieron seguimiento a esa buena práctica que se montó, a esa logística? Esa es la pregunta. Pero el doctor Félix decía algo muy importante, Sánchez, a propósito de tu planteamiento, y es el tema de que la atención primaria, o sea, la trazabilidad del paciente. Ahora me voy, y la doctora Fon decía que la gente llega y no se aísla ni se le da un seguimiento. Viene del extranjero y no se le da un seguimiento también a los pacientes que ya han sido diagnosticados positivos asintomáticos, que muchas veces no ameritan una hospitalización. Y el doctor Félix decía, y yo creo que el doctor Calderón también habló sobre eso, que no hay una trazabilidad, no hay un seguimiento. Eso quiere decir que el primer nivel no está desarrollando su papel, ¿cierto, doctor Félix? Claro. Además de que no esté estructurado. No es solamente darle seguimiento al paciente. Además de que no esté estructurado, los que están no tienen un seguimiento como deberían seguirlo, porque hay que ser claro desde el punto de vista del sistema de salud. ¿Por qué hay gente más ingresada en centros privados que en público? Sencillamente, los centros privados son un negocio y la evaluación de un paciente para fines de ingreso en un centro privado es diferente que un público.
en un público, esa es la realidad, te ingresan más lentamente un paciente, te crean más dificultad para ingresártelo que en un privado. Porque a veces, cuando tú no tienes nivel de relaciones a nivel del público, en un público te lo ingresa, cuando ya el paciente entiende que está grave, que tiene síntomas, que hay que ingresarlo para evitarse el problema, pero en privado, a veces te ingresan pacientes y te lo tienen ingresado, que no necesariamente es tan grave, pero una serie de condiciones económicas, de cuidado, de precaución, te lo ingresan. Y en países como estos, siempre en los centros privados van a tener más pacientes ingresados en una pandemia como esta que a nivel público. Otra situación que también está generando que vaya menos gente grave a los hospitales. El uso de un medicamento que se está utilizando aquí hace mucho, que está incidiendo en el agravamiento de esta pandemia, que es la ivermectina. Yo lo he ratificado muchas veces. La ivermectina ha sido uno de los medicamentos que ha contribuido y se ha demostrado que los pacientes no se agraven a partir de su uso en su primera etapa, y eso no lo lleva a nivel de ingreso. Eso también es un elemento que está permitiendo que no hayan tantos ingresos a nivel hospitalario. Es una realidad, señores. Aquí se está administrando ivermectina en términos de las personas que padecen enfermedad en más de un 50% que se maneja, que lo manejamos en la casa con la gente, que no como antes, que todo el mundo cogía para los hospitales, ya no van a los hospitales. Entonces, esa es una realidad que también hay en el país. Amén de que ahora también hay un mejor manejo de la pandemia desde el punto de vista clínico, y eso facilita que mucha gente, en vez de ir a un centro médico, sea público o privado, recurran a relaciones primarias de médicos, y entonces eso le indica no solo el estudio para fines de hacerse la prueba, sino también el tratamiento, y también es un recurso que facilita un manejo también a nivel de las casas y no a nivel de centro público o privado. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Carlos, entonces existe una dicotomía en lo que estamos viviendo con lo que vivimos al inicio de la pandemia. Porque recuerdo como ahora que al inicio de la pandemia las personas, lo que estaba abarrotado eran todos los centros públicos y nadie quería quedarse en los centros privados. Entonces teníamos una cantidad de personas en espera de los sitios privados para ser trasladados a los públicos. Yo lo que pienso es que la gestión de camas que se hacía y esos traslados que se hacían de una manera digna, oportuna para los pacientes, inmediatamente llegó el mes de septiembre, eso se descontinuó. Entonces ya no tenemos esa gestión de camas que se hacía al inicio de la pandemia que en estos momentos. Por eso que estamos viendo hoy día que los centros privados están abarrotados y los centros públicos no, porque también ahí hay otra connotación en lo que es los centros públicos. Sí, yo quería, Carlos, decir, lo primero es que realmente el uso de la ivermectina no está reconocido en República Dominicana como un fármaco, aunque se usa como terapeuta. Entonces, es importante anunciar a nuestros queridos amigos que nos están escuchando, ¿verdad? Que desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, no existe un protocolo para el manejo del COVID, no tiene un manejo estándar. Pero, como muy bien dice Carlos, sí, hay ya estudios basados en evidencia que habla de que el uso de la ivermectina ha dado ciertos cambios y mejorías y ha evitado que esos pacientes lleguen a un cuidado intensivo en peores condiciones. Ahora yo me pregunto, ahora sí yo estoy preocupado con el planteamiento de la doctora Jocelyn Sánchez y con el planteamiento suyo, don Carlos. Y el siguiente. Tenemos los hospitales privados llenos de pacientes de COVID. Yo lo sé, porque yo tengo amigos que han tenido que ser utilizados, trasladados a lugares donde manejan el COVID, que tienen la autoridad para manejar el COVID, el permiso del Ministerio de Salud Pública, y están así. Pero ahora yo me pregunto, ¿y la notificación obligatoria? Hay un subregistro entonces muy marcado, porque si no tenemos una notificación como se hacía anteriormente, un control del traslado del paciente, de manera tal que el paciente estaba prácticamente en una lista de espera para ser trasladado a un hospital donde hubiese una unidad de cuidados intensivos en caso de que lo amerite. Pero ahora llegan a los centros privados, se ingresan y no sabemos si desde los centros privados están ellos haciendo esa notificación al Estado Dominicano, sobre todo al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección de Epidemiología, que es donde se emite
esta llamada para nosotros ser incluidos dentro de las estadísticas de pacientes que están infectados de COVID. Ahora yo entiendo que posiblemente estemos hablando día por día de un subregistro de manera importante. Deme su opinión como epidemiólogo. No, pero no te asustes de eso. No te asustes de eso. Es el pan de cada día de nuestro sistema de salud. El subregistro que existe aquí, que está por encima del 35% en muchas enfermedades, del 50% en otros, incluyendo los boletines oficiales que emiten las autoridades en todos los momentos, que siempre tienen un atraso de subregistro, no de atraso, hasta de un mes y pico en términos de reporte. Pero el subregistro no solo está dado en que ni el sector privado no reporta los casos cuando deben de reportarlo, sino que tampoco en la identificación de los casos están todos los casos que deben de ser captados. Por ejemplo, desde el punto de vista de los casos positivos que hay en el país, el doble de lo que se reporta existe desde el punto de vista real, clínicamente, subclínicamente y en incubación, y esos son sus registros, y eso es más peligroso. O sea que eso no es de sorprenderse. En el caso del reconocimiento como protocolo de la ivermectina, yo quiero informar de lo siguiente. El Remdesivir está sacado de escenario mundial como tratamiento para el virus y la hidroxicloroquina, y no lo tiene metido en el protocolo todavía, salud pública de aquí. Entonces, y está demostrado ya científicamente, ya demostrado que la ivermectina, el último estudio se hizo en el día de antier, reportado por Reino Unido, donde el 83% de todos los pacientes que se le aplicaron ivermectina en los diferentes estadios de desarrollo de esta pandemia, le eliminan el virus. Y en Argentina también se estudió con pacientes en hospitales donde es totalmente efectivo. Pero en el país hay estudios del inicio, que fueron uno de los aportes en el área del área turística privada, que nunca utilizaron otro tipo de medicamento como esa la ivermectina, y utilizaron más de 1000 pacientes y todos salieron desde el inicio hasta grave. Y aquí usamos ivermectina. Mire, déjeme decirlo, yo nunca he usado ni Remdesivir ni ningún medicamento de esos que se mencionan ahí para COVID, y yo he manejado mucho COVID a nivel de la casa y nunca he utilizado, y todos han salido pacientes con cáncer de varias categorías, pacientes de más de 100 años, y han salido todos. Entonces la ivermectina no es un problema. El medicamento y la medicina, hay muchos aspectos que son tipo burocráticos, y la medicina se basa en evidencia, no en trámite burocrático. Por eso es que hay países que la aplican y tienen su efecto, porque lo importante es que ese medicamento sirva a la salud. Incluso uno de los medicamentos que contribuyó en primer momento a aumentar la tasa de mortalidad fue los medicamentos derivados de la cloroquina, que acabaron con muchos pacientes y que lo mandaron, la OMS mandó a sacarlo rápido porque lo incluyó en un estudio con otros antirretrovirales. Entonces, eso es un elemento real en el país. ¿Cuál ha sido parte del problema para controlar esta pandemia? Que las autoridades no dominan cuántos casos hay en República Dominicana. Y hay que ser sincero en eso, porque si uno no es sincero en eso, en una pandemia usted tiene que elaborar una estrategia epidemiológica y sanitaria que implique tiempo y la posibilidad de usted identificar de manera real lo que hay en ese país. Por ejemplo, en este país, para usted identificar esta pandemia, tiene que aplicar por lo menos 10.000 pruebas todos los días, en un periodo de 2 meses, una evaluación permanente en función del periodo de incubación del virus, que está contemplado entre 1 y 15 días, evaluándolo posteriormente. De manera constante, usted no puede hacer hoy 1000 pruebas, mañana 2000, pasado 3000, 4000, porque eso no tiene ningún sustento epidemiológico y nunca va a saber lo que usted está haciendo. Eso se llama palo acechado en términos de... Carlos, una pregunta entonces con relación a lo que acabas de mencionar ahora mismo. Entonces estamos viviendo en República Dominicana unas consecuencias de no tener autoridades en nuestro país que tengan, muchas veces estamos hablando del sistema de salud, ¿no? La capacidad para entender que la salud de un pueblo está en juego y que se necesitan las capacidades necesarias para poder dar respuesta a la necesidad de salud de ese pueblo? Un momentito, esa pregunta la va a responder después de la pausa, y también vamos a hablar sobre las vacunas, porque hay alguien que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, nada más y nada menos, que se resiste a que a los médicos le apliquen la vacuna de AstraZeneca. Pero todo esto a la vuelta, no se muevan.